Y por eso partimos de esto. De hecho, esto fue lo que me orilló a decir eso no era lo que tenía que predicar. Y me hizo iniciar a esas 10:30 de la noche todo un sermón de nuevo. Y no crean que lo hice irresponsablemente, ni me agarré un pasaje de aquí, de acá y de allá y los conté todos y a ver qué cosa nada bien. No, fue un momento en que les digo, claramente el Señor me dijo: Josué, esto no es, predica esto. Y fue a través de esta carta, porque ciertamente, hermanos, no vemos este gran regalo del Señor como lo que es el matrimonio, un regalo del Señor. Les voy a pedir que tengan a la mano sus Biblias, por favor. Vamos primero a seguir, vayan siguiéndome con la vista. Vamos a carta a los Colosenses, capítulo 3. Permítanme leerles del 1 al 4. Y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Partiendo de aquí, vamos a ver que siendo hijos de Dios, salvos en Dios, libres del pecado y herederos o coherederos del reino venidero, es nuestra obligación buscar y desear, sobre todo, porque me queda con una palabra que dijo el hermano Pablo en la mañana, no es obligación, es desear estar cerca del Padre. Así como Jesús en su tiempo, al momento de estar aquí en la tierra y su ministerio, cuando ejerció su ministerio, estuvo de la mano del Padre. Las acciones del pecado en nuestras vidas deben ser como el sol y la luna, en el sentido de que son antagónicos. Las obras del pecado y nuestras obras tienen que ser opuestas, que no se mezclen. Ciertamente las hacemos, pero no en el mismo tono que lo haría alguien que no es hijo de Dios. Por lo tanto, el efecto de la gracia y la obra del Espíritu Santo se debe ver reflejado en nuestro actuar. Una persona que se llame cristiano no puede tener un reflejo de una persona del mundo. Y no diciendo que por nuestro mérito propio tendemos a ser más inteligentes o a hacer mejores cosas que los demás, sino en el hecho de que nuestro actuar no debe ser el mismo. Aunque ciertamente tenemos dentro de nosotros, en nuestra iglesia, y no hablo de esta iglesia en específico, sino del cuerpo en general de la iglesia, personas que se dicen ser cristianos, pero no actúan como cristianos. Todo esto tiene que tener el fin de que todo lo que nos causaba satisfacción antes de venir al Evangelio tiene que ir una tendencia a lo menos, que las satisfacciones carnales tengan que ser cada vez menos y busquemos el gozo que encontramos los hijos de Dios al sujetarnos y obedecer lo que es del Padre. Eso es lo que hacía Jesús. Un hijo de Dios real debe tener la fe que es dada por Dios puesta en Jesús, que aunque no lo conocimos en persona, ciertamente no hay alguien vivo ahorita, vivo hablándolo ahorita, que haya conocido en persona a Jesús, a su naturaleza humana. Creemos que Él es nuestro consuelo, que nuestra vida está a salvo en Él. Cristo vive en el creyente por su Espíritu y el creyente vive para Él en todo lo que hace. Porque Jesús es su deleite de los hijos de Dios. Los hijos de Dios buscan que el ejemplo que fue Jesús en vida sea el ejemplo a seguir en nosotros, no de los dirigentes de una iglesia, no de los pastores, no de los papás, sino de Jesús. Este es uno de los primeros errores que cometemos al iniciar el Evangelio. Querer imitar a alguien que admiramos en la fe, cuando en realidad esa no es lo que nos debe de estar siguiendo o lo que nos debe motivar a seguir. Porque ciertamente
si ponemos fe en esa persona, en los ejemplos que está dando, hermano, es tan humano como usted y como yo, y en un momento va a cometer algo que a usted no le parezca bien, no digamos que sea malo o bueno, que no le parezca que esté bien a usted, y de ahí usted va a querer alejarse del Evangelio. Viéndolo así fríamente, tal vez no tiene tanta relación con lo que estuvimos leyendo como en los versículos anteriores, pero sí tiene en el hecho de que es el perfil de un cristiano real, y un matrimonio tiene que estar compuesto por un hombre que es cristiano real y por una mujer que tiene también que ser de Cristo realmente. Eso es por lo que estuvimos leyendo los pasajes anteriores, y podemos encontrar muchas y miles de características que un hijo de Dios debe de tener, y en la Biblia los podemos ver, pero nada más quedémonos con este antecedente: buscar primero el deleite en Dios que las cosas carnales que podemos ver a nuestro alrededor. Y eso es lo que debe de formar el perfil de un hijo y una hija de Dios que se unen en matrimonio. Hablaba con un hermano hace tiempo, que fuimos a hacer cosas de aquí, de lo mismo del templo, y decíamos, tristemente, hermano, ya no es garantía de éxito en un matrimonio si se casa un cristiano y una cristiana. Ahora imagínense cuál es la garantía de que un matrimonio funcione entre un inconverso y una cristiana o un cristiano. Todavía se reduce más. Y ciertamente a veces hay matrimonios que son más firmes y son más llenos de amor que un cristiano. Eso lo puedo aceptar, lo puedo creer. Ciertamente y tristemente hay matrimonios que no son cristianos, que se desempeñan de una forma de amor mutuo mucho más grande que el de muchos cristianos que tenemos hoy. Pero les puedo decir que eso solamente es causa de que los cristianos malentendemos lo que significa el matrimonio, malentendemos lo que implica la gracia. Ciertamente por gracia estamos libres del pecado, pero nosotros entendemos que esa libertad es en realidad un libertinaje para cumplir todos nuestros antojos. Al fin y al cabo, como decimos siempre nosotros como cristianos, podemos regresar a la cruz y poner los pecados, sí, pero ¿y el arrepentimiento dónde lo dejamos? Es por eso, hermanos, que muchos matrimonios cristianos fracasan, y otros matrimonios, los pocos matrimonios, que hay que decirlo así, los pocos matrimonios que se dan en situaciones diferentes, donde no hay creyentes o donde hay un creyente, duran más. Todo porque nosotros no valoramos y no respetamos lo que tenemos en nuestras manos. Vamos a leer esos roles que Dios nos da a los cristianos para que sigamos lo que debe de ser en un matrimonio. Busquemos igual en Colosenses 3, capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es Colosenses 3, versículos 18 y 19. Estas epístolas se preocupan más por exhibir normalmente, es su enfoque real de estas epístolas de Pablo, están más orientadas a exhibir, a mostrar la gloria de la gracia divina y a magnificar el trabajo que hizo nuestro Señor Jesús. Ese es el centro. Pero también enfatizan los deberes que tienen los cristianos en su vida normal. Nunca debemos separar los privilegios que tenemos por la gracia de los deberes del Evangelio, porque no todo son derechos, no todo es prosperidad. Sí estamos justificados, amén por eso, gloria a Dios por eso. Sí, no somos salvos por obras, porque sabemos que si de nosotros dependiera, si de una acción dependiera nuestra salvación, también caeríamos. Amén y gloria a Dios también por eso.
Sí, Jesús nuestro Señor nos perdona y nos limpia de nuestros pecados, pero no olvidemos que por todo esto que Jesús hizo por nosotros, en automático nuestro corazón debe mostrar frutos de obediencia, frutos de amor, frutos de dar gracias a nuestro Señor por todo lo que hizo previamente por nosotros. Todo lo que hagamos, hermanos, debe buscar darle gloria a Dios. No quiere decir que por gracia no estoy obligado a hacer nada. O si para mostrar mi gracia tengo que hacer algo, porque si no pierdo mi gracia. No, porque tengo gracia, porque tengo gratitud por lo que Dios ya hizo por mí. Yo voy a trabajar en su obra. Yo voy a amar a mi esposa. Yo voy a amar a mi marido. Yo voy a respetar y amar a mis padres y a mis hermanos. Yo voy a amar a mis hermanos en mi congregación. Esa es la diferencia. No para que la gracia esté en mí, sino porque la gracia esté en mí, yo amo a todos los que están alrededor de mí. En la familia cada quien tiene su papel, cada quien tiene su rol. La sumisión es el deber de las esposas, como ya lo hemos dicho en este pasaje y lo leímos en el anterior. Y esto es algo incómodo para el mundo y sobre todo para el mundo feminista. Ciertamente el decir estar sujeta a algo hace que se entienda humanamente hablando como un grado menor. Como que la sujeción a alguien lo hace dependiente en el sentido de incapacidad de la mujer, cuando en realidad no es así. Si las personas entendieran y se pusieran a estudiar la Biblia o asistieran a los templos, entenderían que la religión, la fe en Cristo no es misógina. Y no es que nosotros manejemos en un rango menor a las mujeres. Las mujeres son tan útiles, inclusive a veces hasta más, que los mismos hombres. Y nosotros nos agradamos de eso. Si entendieran y vieran cómo Cristo planteó que entendiéramos esto, la profundidad que significa que una mujer se sujete a su marido, entenderíamos que no es que una mujer deba sujetarse a un tirano, a una persona ególatra, que lo único que se hace en su casa es lo que a él se le antoje. Eso no es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Él nos está pidiendo, Jesús nos está mostrando o nos vino a enseñar que la mujer tenía el mismo valor para Dios que el hombre. Porque ciertamente en el contexto en el que vivió nuestro Señor Jesucristo, la mujer era tratado, si no menos que el ganado, cerca. Muy cerca. Vemos pasajes donde personas y santos de la fe ponen a disposición sus mujeres o sus hijas para que no hagan nada a los demás, como que si les pertenecieran totalmente la mujer o la hija, y que pudieran hacer al antojo con ellas a las personas que estaban afuera. Así lo veía el pueblo judío. Ciertamente así era. No quiere decir que Jehová lo permitía o lo aceptaba, mejor dicho. No era que Jehová lo aceptara. Muchas veces hemos visto, y un ejemplo es el divorcio. Cuando ponen a Jesús a prueba y le dicen, ¿está bien lo que conviene el divorcio? Y Jesús les responde, Moisés se los permitió por la dureza de sus corazones. No quiere decir que el matrimonio era para eso en sí. Ustedes, como han modificado la imagen de Dios, también han modificado todas sus doctrinas y todas sus enseñanzas. También esto. Cuando Jesús vino a dar su ministerio en la tierra, vino a poner en su lugar a la mujer. Él fue el que unió a